Esta es importante porque básicamente va a tener el músculo liso y básicamente va a contraerse o dilatarse según las condiciones, por ejemplo, si hay dolor, si hay miedo, si hay calor, si hay frío. ¿Sí? Si bien no hay una diferencia con respecto a la cantidad de capas que hay, pero sí hay una diferencia con respecto al grosor. Cuando estamos hablando de arterias, la túnica media va a ser mucho más gruesa. ¿Por qué? Porque la presión arterial va a ser mucho más grande, la presión de esos conductos va a ser mucho más fuerte, no así en el caso de las venas. ¿Sí? Por eso es de que es mucho más gruesa la túnica media en el caso de las arterias. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, ahora cuando estamos hablando de hemostasia, básicamente es un mecanismo fisiológico por el cual el cuerpo va a intentar detener la pérdida o la extravasación de la sangre. Y vamos a ver de que eso es netamente vascular y va a ser a través de espasmos miogénicos, es decir, a través de la túnica media. Cuando estamos hablando de mio, este prefijo es músculo, y génico viene de génesis. ¿De dónde viene? Músculo, músculo liso de la túnica media. Eso también va a ser influido por el dolor. Cuando hay dolor hay una vasoconstricción. Y vamos a ver de que eso también va a ir influido por el tromboxano A2, que es uno de los componentes de la cascada de la coagulación. Vamos a ver de que dentro de la hemostasia, el tipo de hemostasia, podemos encontrar dos tipos, la primaria y la secundaria. La primaria básicamente plaquetaria, básicamente voy a agregar un montón de plaquetas que me van a formar un tapón, y la segunda que ya es la coagulación o la cascada de la coagulación. Y ya voy a tener la consolidación del tapón plaquetario, y luego ya vamos a formar ya un coágulo como tal, que es a partir de fibrinógeno para tener una red de fibrina que es mucho más resistente y elástica. Posteriormente vamos a ver de que va a haber crecimiento de tejido conectivo y fibrinólisis. Básicamente yo voy a quitar el coágulo, porque un coágulo no se puede quedar para siempre, por siempre, en un vaso sanguíneo, capilar, lo que sea. ¿Por qué? Porque eso me obstruiría el vaso de sangre. Básicamente es, lo reparo, lo lijo y me lo quito. ¿Sí? Entonces, básicamente la hemostasia es lo que les estoy comentando aquí. Hay una lesión a nivel vascular, en un vaso sanguíneo. Vamos a ver, dependiendo de las proporciones, si es pequeño, el cuerpo puede restablecerlo, pero si es algo ya muy grande, se van a saludar a San Pedro. Entonces, si hay una lesión vascular, primeramente va a haber una vasoconstricción. ¿Para qué? Es como que yo estuviera cerrando la llave del vaso o el chorro. Voy a restringir la cantidad de sangre que pueda pasar y por lo tanto va a haber menor cantidad de sangre que se pierda. Va a realizarse entonces la hemostasia primaria, que básicamente va a ser la agregación plaquetaria. Es un taponcito, es mientras tanto. Luego ya voy a ver que van a haber distintos factores, por ejemplo la trombina, donde ya voy a empezar a formar el coágulo sanguíneo a través del fibrinógeno y va a formar una red de fibrina que es mucho más resistente y permanente, por así decirlo de alguna forma, pero no es realmente así. Luego voy a tener una fibrinólisis donde básicamente voy a quitar ese tapón que formé. Luego ya se crea o se desarrolla a través de un proceso mitótico la reparación de este tejido y ya quedó como si nada. A grandes rasgos eso es la hemostasia. ¿Preguntas? ¿No? ¿Y siempre va a haber dos? Depende. O puede ser que sea pequeño, solo sea el tapón y... Depende. Cuando estamos hablando nosotros de hemostasia primaria, básicamente es solo una lesioncita que hubo en el vaso. Sí, puede ser, por ejemplo, al momento de sacar sangre. Básicamente es una herida limpia, va sin mayor daño, se está lesionando el vaso sanguíneo y básicamente es lo que se va a reparar. Es una herida limpia, no hay mayor daño tisular ahí. Vamos a ver de que se va a formar a través de los megacariocitos, que eventualmente ellos van a conformar las plaquetas. Las plaquetas básicamente son restos celulares. Cuando las plaquetas están circulando en la sangre, en el torrente sanguíneo, tienen más o menos esta forma ovalada. Pero cuando hay un daño a nivel del vaso sanguíneo, vamos a ver de que aquí en el vaso sanguíneo, a nivel del endotelio,
hay colágeno. Entonces, básicamente cuando se detecta la sangre que ahí entra en contacto con colágeno, se van a empezar a agregar el montón de plaquetas y van a cambiar su forma. Van a tener una forma más o menos estrellada, con espículas, y eso ¿para qué me va a servir? Para hacer espacio, una superficie de inserción donde unas se puedan amontonar, ¿sí? Entonces ya cambiaron la forma, la estructura de las plaquetas, y eso básicamente va a ser a través de las glicoproteínas que hay a nivel celular acá. Cuando ya se empezaron a agrupar las plaquetas, vamos a ver de que se van a liberar gránulos densos de ellas, donde se va a tener serotonina, que va a apoyar también el proceso de hemostasia, y calcio, que también forma parte de la cascada de la población. Y también vamos a tener gránulos alfa que se van a activar en este proceso. Por ejemplo, vamos a tener el factor de von Willebrand, vamos a tener glucoproteínas, fibrinógeno, factores 5 y 8, transaminasa A2, entre otros. Entonces, básicamente va a haber un proceso que se van a adherir, se van a activar, se van a secretar estos gránulos, va a haber una agregación plaquetaria y se va a formar un tapón plaquetario, que eso es mientras tanto. Solo estoy deteniendo el sangrado. Por eso, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando ustedes tienen un corte chiquitito o de repente les sacaron sangre. ¿Qué pasa cuando ustedes donan sangre o hay un corte chiquitito? ¿Qué hacen? Presiones. ¿Pero qué les dice? Déjenlo presionado. No me mueva. ¿Pero qué pasa si yo presiono y hago esto? Estoy arrancando el tapón plaquetario. Entonces se hace presión. Porque si yo hago esto, básicamente quité todas las plaquetas que se formaron y otra vez echar punta a la sangre. ¿Sí? Y vamos a ver que también el citoesqueleto tiene mucho que ver ahí. Básicamente va a ser a través de las fibras de actina y miosina que pueden ayudar a contraer y sostener el tapón plaquetario. Eso va a ser junto a la tromboestenina y los microtúbulos de tubulina que básicamente van a ayudar a sostener que no colapse el tubo, pero también a sostener el tapón. Y la túnica íntima, vamos a ver que va a tener prostaciclinas y trombomodulina que básicamente van a evitar que, más bien que sea una forma ordenada donde se están colocando las plaquetas. Entonces, tenemos la hemostasia primaria, como les comenté, básicamente va a ser un tapón plaquetario chiquitito para mientras que ya se activa la cascada de coagulación. Vamos a tener que la adhesión básicamente va a ser por el complejo de glicoproteínas 1B, el 9 y el 5, que básicamente van a entrar en contacto con el colágeno del tubo y básicamente se van a empezar a agregar. Se van a activar y se van a secretar las plaquetas, como les comenté, los gránulos, principalmente transaminasa A2 y calcio. Se van a empezar a agregar plaquetas a través de fibrinógeno, perdón que hay un error, fibrinógeno, a través del complejo de glicoproteínas 2B y 3A. Y las prostaciclinas 2. Se va a formar un tapón plaquetario y consecuentemente vamos a tener la activación de la coagulación sanguínea ya como tal. Entonces, hemostasia primaria solo estoy colocando un tapón plaquetario. Hagan de cuenta que yo tuviera un gran hoyo aquí, entonces solo estuve tapándolo con un nylon. ¿Sí? Básicamente es eso, un tapón plaquetario. Ya cuando ya eche repello y demás, eso ya es hemostasia secundaria. Ahora, cuando estamos hablando de la hemostasia secundaria, también la podemos conocer como plasmática. ¿Por qué? Porque vamos a activar los factores de coagulación que hay en el plasma. Y eso básicamente va a ser por la formación de activador de protombina. Y muy importante, que vamos a empezar por el factor 12, que es el factor de Hagemann. Vamos a ver de que el factor 12 va a estar inactivo, se va a activar. Básicamente hay una cascada que es muy importante porque vamos a llegar hasta el factor 10, que básicamente lo que me interesa es que sepan de que se inicia del factor Hagemann y llega hasta el factor 10, que es el factor de Stuart-Fabry, ¿sí? Que vamos a llegar a la línea en común. Entonces, esta es la vía intrínseca. Cuando estamos hablando de vía intrínseca, puede ser, como estaban preguntando ahí, puede ser que se active la fase o la hemostasia secundaria o no, dependiendo el daño que yo esté hablando. Si, por ejemplo, fue solo una lesión a nivel del vaso, puede ser de que se active la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, pero únicamente a nivel de la vía intrínseca. Hasta ahí. Cuando ya hay un daño más fuerte, por ejemplo, se mocharon ustedes un dedo o hay un corte mucho más fuerte, se va a activar la hemostasia primaria y se va a activar la hemostasia secundaria vía extrínseca.
¿sí? Que básicamente va a hacer todo lo posible para que se detenga el sangrado. Entonces, cuando estamos hablando de vía extrínseca, básicamente vamos a llegar siempre al complejo común, que es esto que les estoy hablando, dependiendo qué tan severo es o no el daño. Y básicamente lo que van a llegar es de que a partir del factor 10 Stuart Power se va a formar protrombina, que va a activar la trombina, que va a ayudar a activar el fibrinógeno, y consecuentemente voy a formar fibrina, que básicamente es una red que ya es un coágulo permanente y me va a sostener el daño. Ya no son plaquetas, sino es una red de fibrina. Y ahora, cuando estamos hablando de maduración del coágulo, que es lo que hablamos ayer de cómo era el proceso de la conformación del suero, vamos a ver de que el coágulo se va a retraer y se va a madurar, pero ese coágulo no puede estar ahí por siempre, para siempre. Se tiene que eliminar. ¿Por qué? Porque un coágulo básicamente sería un obstáculo para continuar el proceso del flujo sanguíneo normal. Entonces, básicamente se van a activar plasminógenos y plasminas que básicamente van a ayudar a cortar y a moldear el coágulo, y básicamente posteriormente se va a realizar la fibrinólisis, donde se va a erradicar y va a quedar ya el endotelio reparado. ¿Preguntas? Y ese es básicamente el resumen de qué es cada una de esas, pero a mí no me interesa que se sepan todo eso, porque eso lo van a ver más adelante en la carrera. A mí solo me interesa de que sepan de que se activa el factor de la vía intrínseca por el factor Hageman y quieren llegar hasta el factor 10, que es el Stuart Power. Bueno, ¿preguntas? No. ¿Cuándo es el final del laboratorio? El final del laboratorio es la próxima semana y nosotros les estaríamos avisando qué día. Probablemente va a ser en horario de clase, todos. ¿Pero qué día trabajo? Todavía no sé. Entonces, el martes.